El festival de Chilseok se acerca y con él una velada secreta en el hotel Ohak-gyo, donde alfas y omegas se encuentran sin límites. Lim Ye-hoon, un omega de alto nivel, solo tiene ojos para su mejor amigo, Kang Do-hoon, un alfa que siempre ha estado a su lado, pero no todos respetan sus sentimientos. Ji-hoon, otro alfa, está decidido a reclamarlo a la fuerza, sin importar su voluntad. Entre el peligro, el deseo y un amor que aún no se ha confesado, ¿podrá Ye-hoon encontrar refugio en los brazos del único alfa en quien confía? En el calendario lunar hay una festividad llamada el Festival de las Estrellas, en donde dos personas que se aman se encuentran una vez al año cada cierto día, en el puente Ohak-gyo. Pero se nos da a entender que solo son palabras bonitas, lo que es una realidad un poco diferente en el hotel Ohak-gyo. Allí más bien era una ceremonia de mayoría de edad que dura 3 días y 2 noches para los jóvenes hijos de familias de clase alta, para reunir a alfas y omegas en parejas. Se decía que además iban para tener intimidad entre todos ellos. Lim Ye-yoon, un omega dominante, escucha hablar de la celebración, pero no muestra interés, aunque recibe una invitación de un chico llamado Ji-hoon para ir, la cual termina rechazando. Por otro lado, Kang Do-hoon, un alfa muy amigo de Ye-hoon y nieto de una familia que iba a presentarse en el festival, lo visita. En esa reunión, Ye-hoon le habla sobre el Festival de las Estrellas y pregunta si querría ir con él al festejo, a lo que Do-hoon termina aceptando, gustoso y avergonzado. Ya en la noche de la fiesta, mientras Do-hoon esperaba a Ye-yoon, él se encontró con su madre. En una breve charla le pregunta por el paradero de Ye-yoon, a lo que Do-hoon responde que aún no llegaba. Su madre le hace el comentario que debe cuidar más de Ye-yoon, porque puede que pronto sea su cuñado. Do-hoon reacciona sorprendido y algo asustado por la implicación. En ese momento llega Ye-yoon y aclara que, en realidad, no vino con Ji-hoon como suponía la madre, sino más bien su pareja de esa noche era Do-hoon, a lo que la señora se queda en shock. La madre de Do-hoon está disgustada de cómo resultaron las cosas. Sus verdaderas intenciones eran que Ye-hoon se juntara con Ji-hoon. Para que su plan no acabe mal, hace unos arreglos y le deja los detalles a Ji-hoon, quien también quiere quedarse con el omega. Terminan haciendo unos movimientos extraños y desconocidos para sabotear la velada de Ye-hoon y Do-hoon. En la apertura del festejo se revela que uno de los movimientos fue separar a Ye-hoon y Do-hoon, haciendo que juntaran al omega con Ji-hoon. A pesar de que tanto Do-hoon como Ye-yoon intentaron apelar esto, no pudieron. Ya en la residencia, Ji-hoon intenta convencer al omega de pasarlo bien con él, a lo que muy evidentemente Ye-hoon aclara que no le gusta nada la idea. Luego de que Ji-hoon lo insulta tanto a él como a Do-hoon en un comentario despectivo, Ye-hoon toma la decisión de ir a buscar por su cuenta a su verdadero compañero. Por otro lado, el propio Do-hoon también buscaba arreglar las cosas, pero lamentablemente la propia administración del hotel se interponía. Finalmente, le informan que Ye-yoon se fue por su cuenta de la habitación que iba a compartir con Ji-hoon y decide buscarlo. Al mismo tiempo, Ye-hoon se encontraba en un gran aprieto. Un alfa molestaba a Ye-hoon insistiendo en que se quede con él, aun cuando éste lo ha rechazado. Pero llega Do-hoon al rescate, quien logra parar la situación, incluso haciendo que ese alfa lo reconozca como el CEO de Amazones, una app y empresa creada por él mismo, bastante popular, haciendo que los dejen en paz. Ya solos y tranquilos, Do-hoon le pregunta si es que está bien y si Ji-hoon no le hizo daño, a lo que Ye-hoon le contesta que no, formando un ambiente lindo y vergonzoso entre ellos por sus sentimientos mutuos no dichos. Para romper la tensión entre ellos, tras la incomodidad, Do-hoon informa que la corrección de cuartos estará lista para la tarde y que mejor disfruten las instalaciones lujosas del hotel hasta entonces. Pero su plan no duró mucho tiempo debido a que todas las parejas empezaron a tener intimidad al aire libre. En medio de todo, Ye-yoon nota que Do-hoon, de forma involuntaria, se animó ahí abajo, y en un ataque de celos, al pensar que otros eran capaces de hacerlo sentir así, se dispuso a no perder, haciendo que entrara a la playa artificial del hotel para provocarlo con toda la intención. El omega logra su cometido y en un lugar apartado tienen intimidad.
Por otro lado, Ji-hoon recibe unas pastillas misteriosas. Es el día de la cena de la celebración, y también cuando Do-hoon ha decidido declararse a Ye-jung, pero en medio de su preparación, lo visita Ji-hoon, pidiéndole hablar un momento a solas. Después de beber unas tazas de café, ahí le dice que sabe que lo hizo con Ye-hoon. Do-hoon reacciona sorprendido, pero Ji-hoon está en una calma perturbadora. Le dice que está decidido a que Ye-hoon le pertenezca. Do-hoon, que se empieza a sentir mareado, le pregunta de qué habla, a lo que Ji-hoon le empieza a explicar de por qué cree que la compañía eléctrica Aro está detrás de la organización de la fiesta. En el hotel solo se aprecia la clase alfa más alta de la sociedad. Los alfas presentes fueron los patrocinadores, y ellos obtienen a cambio un heredero. Para ello, Ji-hoon admite su oscura intención como alfa dominante, tener un omega de la mejor calidad y fértil. Quien encaja en los estándares es Ye-hoon. En medio de su explicación, Do-hoon supone que la bebida tenía alguna sustancia, debido a lo mal que se estaba sintiendo y lo incapacitado que está, que le impide ir por Ye-hoon. Mientras tanto, Ye-hoon lo espera impaciente, con una sorpresa en su ropa, sin saber por qué tarda tanto. Al inicio de la velada, todos los presentes llevan una máscara que cubre sus identidades. El Omega tratando de encontrar a Do-hoon en medio de la multitud, porque en su cuarto nunca llegó. Ve a alguien pasar con la ropa y máscara que debería llevar Do-hoon. Al seguirlo, es engañado por Ji-hoon, a quien el Omega solo lo reconoce después que le ha dado un beso. No puede huir porque ya había empezado el baile y Ji-hoon lo retuvo. En medio del baile, Ye-hoon le reclama por su comportamiento infantil, pero Ji-hoon se da cuenta de que ha entrado en celo y se lo lleva a su habitación. En un cuarto diferente, Do-hoon despierta confundido al lado de un chico desconocido que le intenta coquetear. Al recordar que Ye-hoon estaba en peligro, lo ignora e intenta salir para ir a ayudarlo, pero la puerta se encuentra trabada. Intenta por la ventana, pero está muy alto para saltar. Luego de pensarlo, mira por fin al Omega, con quien lo habían encerrado, y le pide ayuda, a cambio de presentarle a Ji-hoon. Por otro lado, Ji-hoon lleva al Omega, en contra de sus deseos, a su habitación, donde le confiesa su intención de tener un hijo con él, y despotrica mentiras sobre que Do-hoon lo está engañando en ese momento con otro Omega. Obviamente, Ye-hoon no le cree, pero aún así, Ji-hoon, en contra de la voluntad del Omega, empieza a hacerlo sin su consentimiento. Ye-hoon consigue darle una patada en la cara a Ji-hoon, y al hacerlo caer, logra huir de la habitación. En medio de su carrera, empieza a recordar momentos con Do-hoon, cada razón de por qué se enamoró de él, y de por qué lo escogería 1000 veces, a nadie más que a él. Entonces le llega el aroma de este, y se anima a encontrarlo aún más. Mientras tanto, Do-hoon había amarrado varias sábanas para poder salir por la ventana, llamando la atención de todo el mundo de afuera, pero empeñado en encontrar al Omega. Ye-hoon escucha el alboroto y sale, donde ve a Do-hoon colgando, quien también lo nota y se siente aliviado de verlo, pero ahora tenían el problema de cómo debían bajarlo. En eso llega un helicóptero en su rescate, pero provoca más viento y mueve las sábanas de Do-hoon. Ye-hoon grita que se agarre, pero el mismo viento desabrochó el saco que traía puesto y que cubría su cuerpo. Do-hoon lo ve y se emociona involuntariamente, lo que provoca que se termine cayendo. Al otro día se nos revela que Do-hoon solo tuvo un tobillo lastimado por la caída que tuvo, pero que aún así debía guardar reposo. Ye-hoon nota que en realidad una parte de Do-hoon sigue activa y quiere ayudarlo, lo que provoca un momento de pasión entre ellos después de lo ocurrido. En medio de eso, terminan confesando sus sentimientos. Al otro lado de la puerta de la habitación, Ji-hoon habla con su padre por teléfono, sobre que Do-hoon no tiene ningún problema, calmando las preocupaciones del mayor. Ji-hoon parece, al final de cuentas, estar feliz por ellos luego de escuchar todos los sonidos que salen de la habitación. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo.
No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Taeju Simp, Yeonju Omi, Ricardo Cortés, Jack y Perú, 123 Merrit Historias, Marely Bolaños, Job Aviles Rojas, Ariela Cruz, Fragon, Ana Victoria Vargas Saldaña, Ana Corozo, Wendy Fierro, Ángela Hernández García, Juanca, González Pérez Ana Rosa, Coco09, Alexandra, Ana Carolina Carol, Benja 2012X, Juliana Torres, Bonnie 13, Marcus Peralta, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Pistacho, Moonshadow, Norma Sánchez, Nando S. Vita. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: